Muy buenas tardes, compañeras y compañeros de la red de educadores cooperativistas de América Latina. Bonito nombre, de paso, bonito nombre. Bueno, yo aplaudo la opción de constituir la red, indudablemente. Estoy en esa idea junto con todos ustedes, un solo equipo con un objetivo bien claro. No pude estar en la reunión porque he estado metido en dos seminarios que me han absorbido el tiempo y además me coincidían en horas, pero estaré en la próxima reunión con toda seguridad. Lo que sí creo es que lo que formulemos debe en primer lugar comenzar por auscultarnos nosotros mismos, ver, como se dice tradicionalmente en la planificación estratégica, entre esos elementos claves de los lineamientos, el diagnóstico básico de la planificación estratégica, nuestras debilidades, nuestras fortalezas, las oportunidades y las amenazas. Y obviamente que las oportunidades existen. Pero ¿por qué hablo de nuestra debilidad y nuestra fortaleza? Porque primero nosotros y después ver hasta dónde podemos llegar con respecto a peticiones de organismos superiores. Creo que todavía no es el momento. Y del Estado, que tampoco en aras de nuestra autonomía, pues es importante que lo manejemos por el momento. Creo que debemos circunscribirnos a diseñar lo que pudiese ser la red, cómo esa red pudiese funcionar en América Latina, una especie de organización que yo la concibo de carácter completamente horizontal, como toda red que se respete, y más si es de nosotros, de impulsores de la economía social, impulsores del cooperativismo, una especie de coordinador central y por supuesto las antenas en cada país, en cada uno de nuestros países, cada país mejor dicho. ¿Hasta dónde antenas en nuestros países y qué hacer? Yo diría que reproducir en cada país lo mismo que queremos hacer con la red, es decir, dirigirnos directamente a las organizaciones de base y a los organismos de integración y bueno, en función de integrar actividades conjuntas de los comités de educación y de los departamentos de educación en cada uno de ellos, bueno, busquemos también que se constituyan redes nacionales, redes locales, etcétera. Yo creo que la mejor manera es de sumar y horizontalizar a todo el mundo. No importa de dónde venga, tú eres un comité de educación o un departamento de educación o una unidad de educación, depende de cómo se llame en cada país. Perfecto, tú puedes formar parte de la red. Y luego que estemos ya con pie firme, que sepamos que esas raíces locales están realmente asentándose, están estableciendo anclas, impulsar entonces esa misma organización hacia arriba en función de conseguir, yo no diría superiores, porque deberíamos estar al mismo nivel de cualquier otra organización cooperativa, incluso de la misma ASI. De tú a tú conversar con la ASI, de tú a tú conversar con otras organizaciones de carácter cooperativo y bueno, decirle, miren, súmense, participen, etcétera, colaboren en lo que nosotros decidamos ahí que pudiese ser necesario hacer. Eh, Desde darnos visibilidad en sus propias web, por ejemplo, lo más sencillo, ayudarnos en cuanto a que las redes, la red nuestra o las redes nacionales sean las que de alguna manera impulsen procesos educativos, formativos y de información. Esto es importante porque a veces se olvida lo educativo y bueno, sobre esa vía echar hacia adelante las actividades que podamos emprender. Un eje claro y clave que veo en nuestros procesos formativos si realmente queremos que nuestros movimientos den saltos cualitativos es investigar hasta cuándo son las universidades quienes investigan por nosotros. ¿Hasta cuándo vamos a esperar a que otros investiguen o nos den cursos y talleres? Me coloco en la posición de cooperativista cuando nosotros debemos investigar nuestra propia realidad para dominarla, nuestra propia capacidad de conocer la realidad para exigir entonces cursos, talleres, otras investigaciones a nuestra medida, de forma tal pues que no se nos escape de las manos
estas opciones de desarrollo sobre bases propias. Creo que un eje clave de ese proceso de educación, ya que estamos hablando de comités de educación cooperativo, un eje clave es investigar. El otro tiene que ver con entender que toda cooperativa, tal como lo dice la definición de la ASI, definición que me gusta y que de alguna manera contribuí por allá, por los años inicio de los 90, a que se formulara una definición amplia de lo que es cooperativa, en una reunión de la ASI con el CIRIEC Internacional en Bélgica. Si entendemos que una cooperativa es una asociación de personas que voluntariamente se reúne para enfrentar sus problemas, se asocia mediante una empresa, y ahí viene la palabra clave, mediante una empresa de propiedad colectiva y de gestión democrática, entonces quiere decir que todo asociado, ojo, asociado, no socio, asociado, de una cooperativa es un empresario. Es un empresario cooperativo, es decir, un empresario que comparte, que es copropietario de la empresa. Entonces, ese es otro filón que nosotros debemos impulsar. Formar a nuestros asociados, repito, no asociados, no socios ni clientes, asociados porque forman parte de una asociación. La palabra socios se la dejamos a los socios capitalistas, formarlos en procesos administrativos que tienen que ver, por supuesto, con lo estratégico, con lo gerencial o de coordinación y con lo operativo, y formarlos en las funciones administrativas, que tienen que ver con qué tipo de producto vamos a realizar en nuestra cooperativa, son bienes o servicios, para quiénes. Ahí estamos hablando de nuestro propio mercado, porque queremos una economía con mercado, no una economía de mercado. ¿Con cuál proceso productivo? ¿Con cuál tecnología? ¿Con cuántas personas? Y ahí es cuando viene lo financiero. Lo financiero es el cuarto paso en este proceso que estamos señalando. Y por supuesto, las necesidades administrativas y contables que pueda tener una organización. Entonces, es importante formar a nuestros asociados como empresarios. Y mientras estén emprendiendo, serán emprendedores. El reto de un emprendedor es constituir la organización. Y cuando la organización esté constituida, ya no son emprendedores, ya está constituida. Ya son empresarios, son gerentes, son coordinadores, son operadores, depende del nivel donde se ubiquen dentro de la organización. Entonces, esos son dos filones importantes que a mí me parece que debemos considerar al interior de las actividades formativas que emprendamos. Investigar para apropiarnos de nuestra realidad y entender que somos empresarios y que debemos dirigir nuestras cooperativas de buena manera en función de lo que colectivamente decidamos y no que haya un cacicazgo que sea quien lo haga. Y todo eso buscando que la organización nuestra sea la red, por supuesto, pero también las organizaciones cooperativas sean lo más horizontal posible para disminuir esa distancia entre dirigentes y dirigidos. Son reflexiones sueltas, por supuesto, pero repito, más que pensar en organismos superiores, en gobiernos, no, pensemos en qué podemos nosotros hacer y cómo diseñar nuestra organización. Estamos emprendiendo asociativamente, en ese proceso estamos ahorita. Después veremos con quiénes nos aislamos y qué pedimos. ¿Y qué le podemos pedir a los gobiernos? Bueno, que apoyen cómo, sin que nos agredan y sin que asuman nuestra autonomía. ¿Qué más le podemos pedir? Que impulse la enseñanza del cooperativismo en las escuelas primarias y secundarias. Eso me parece muy bien, muy bueno. Tenemos experiencias interesantes por allí. Incluso hay una compañera de Colombia que acaba de presentar su tesis doctoral acerca de ese aspecto. Pero son exigencias que deben salir de nuestra propia política y no esperar a que los organismos superiores o los gobiernos sean quienes formulen políticas para nosotros. Bueno, esas son mis reflexiones. Lamentablemente no pude participar, ya expliqué por qué, pero sí me gustaría que, y voy a estar en la próxima reunión, por supuesto, comencemos un poco por auscultarnos nosotros y cuál es el potencial de nuestra red. Un abrazo
para todas y todos.